Son las 9:10 de la mañana, las 8:10 en Canarias, 9 horas y 10 minutos de campaña electoral en Euskadi, en unas elecciones cargadas de incertidumbre por muchas razones. La primera, que está en el tablero, que juega un partido nuevo, Podemos, que de no existir pasó a ganar aquí las elecciones generales y que va a medir sus fuerzas con el resto de los partidos por primera vez en unas autonómicas. Así que un partido nuevo, las segundas elecciones con ETA sin matar y con el bloqueado Congreso de los Diputados, esperando ansioso el resultado aquí por si la fortaleza o la debilidad del PNV le agencia a Rajoy o a Sánchez, quién sabe, un aliado que le permita gobernar. Pueden seguir este debate en su cadena de la emisora de la SER, como siempre, pero si quieren verlo además de escucharlo, pueden hacerlo en cadenaser.com. Y por estrenar, hasta se estrenan los 5 candidatos que me acompañan esta mañana para debatir. No iba ninguno de ellos en las listas en las elecciones autonómicas, en las vascas de hace 4 años. Con la ayuda de Vado Maica, que es la directora de contenidos de la SER en Euskadi, se los voy a presentar. Josu Erkoreka, cabeza de lista del PNV por Vizcaya, actual consejero de Administración Pública y Justicia y portavoz del Gobierno vasco, muy conocido en la política española porque estuvo mucho tiempo en el Congreso. Egunon, buenos días. Egunon. Vizcaíno, de Bermeo. Josu Erkoreka ha sido estos 4 años el rostro del Gobierno Urkullu, su portavoz. Hizo el camino inverso a la mayoría de los políticos, de Madrid a Vitoria. Fue portavoz del PNV en el Congreso, como decías, donde se forjó fama de buen negociador y de conseguidor de transferencias, pero sobre todo de buen orador. Los periodistas le premiaron por ello y por eso precisamente le llamó Urkullu, para aprovechar esas dotes y comunicar la acción de gobierno. Iker Casanova, número 2 de la lista de EH Bildu por Vizcaya. Buenos días, Egunon. Egunon, buenos días. Sí, Erkoreka presume de ser de Bermeo, Iker Casanova de ser de la margen izquierda, de ser de Baracaldo. Su nombre les sonará porque fuera de Euskadi, porque hay muchas similitudes entre su caso y el de Arnaldo Otegi. Fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión dentro del sumario 1898, pero su inhabilitación no fue concretada y ha podido ejercer como parlamentario durante los últimos 2 años. Ha escrito un libro sobre la historia de ETA y otro sobre Argala. Idoia Mendia, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi, candidata por tanto al Lehendakari. Egunon, buenos días. Egunon. Es abogada de Bilbao, es euskaldún y de familia nacionalista. Llegó al socialismo por convicción. Idoia Mendia lleva desde 2014 al frente del Partido Socialista de Euskadi, con el complicado papel de suceder a Patxi López, que con permiso de Ramón Rubial ha sido el único lehendakari no nacionalista que ha tenido Euskadi. Ahora ha estado en la oposición parlamentaria, pero también tiene experiencia en el Gobierno y justamente con López ocupó los mismos cargos que Erkoreka. Fue consejera de Justicia y portavoz del Gobierno. Pues experiencia en el Gobierno central también tiene Alfonso Alonso, cabeza de lista del Partido Popular, candidato por tanto al Lehendakari. Egunon, buenos días. Egunon. El también abogado Alfonso Alonso es la esperanza de Génova para relanzar y para cohesionar el Partido Popular aquí en Euskadi. Sus 3 antecesores, San Gil, Basagoiti y Quiroga, acabaron dimitiendo. Vuelve de una carrera exitosa en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, antes en la portavocía del PP en el Congreso. Vuelve a su casa, a Vitoria, donde fue alcalde, el primer alcalde del PP en una capital de Euskadi. Pili Zabala, cabeza de lista, candidata al Lehendakari por Elkarrekin Podemos. Buenos días, Egunon. Egunon, buenos días. Podemos buscaba una cara conocida, independiente, y aunque no fue su primera opción, la ha encontrado en Pili Zabala. Esta odontóloga de Tolosa era hasta julio para todos nosotros la hermana de Josi, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL. Una persona que para la prensa, para los vascos, representaba la convivencia entre distintos sufrimientos. Cuenta, por ejemplo, entre sus amistades con víctimas de ETA. Se estrena en política con Elkarrekin Podemos. Vado Maica, gracias como siempre, compañera. Hasta luego. Buenos días. Bien, empieza el debate, un debate sin temas pactados, sin preguntas pactadas, sin más turno que el del inicio. Ustedes saben que en unas elecciones autonómicas se sustancian muchas cosas que tienen que ver con el día a día, con la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero aquí nos vamos a detener en aquello que nos ayuda a dibujar el papel de Euskadi en España en este momento. Esta España en un momento cambiante y que tarde o temprano tiene que abordar muchas reformas en las que esta comunidad tiene que jugar un papel importante. Josu Erkoreka, ¿qué debe ser Euskadi en la España del siglo XXI, en este primer tramo, por lo menos tan convulso, tan inquietante y tan apasionante? Bueno, permíteme en primer lugar que haga una precisión con respecto a la relevancia que das a las elecciones en función del escenario político español, porque yo me vengo resistiendo durante las últimas semanas a concebir estas elecciones como si solo tuvieran ese interés
Es decir, el resultado de las elecciones vascas interesa solamente en la medida que pueda influir, condicionar el escenario político español y facilitar o dificultar la investidura del candidato que corresponda a la presidencia del Gobierno, ¿no? Hemos dicho eso Los exactamente, vascos, pero yo le dejo... sí, eso está presente en muchas de las posiciones y de alguna manera sobrevolando también sobre lo que el planteamiento que has hecho. Yo quiero reivindicar efectivamente el derecho de los vascos a ejercer nuestro propio, en fin, a tener nuestras propias expresiones democráticas y a elegir nuestros propios representantes y nuestro lehendakari sin interferencias y sin que eso tenga que haberse contaminado necesariamente por otras implicaciones. Sobre el papel de Euskadi en España, yo creo que Euskadi tiene un activo fundamental. Euskadi en este momento mira sobre todo a Europa. Es más, cuando aquí se hacen en los debates algunas referencias a la situación comparada con el resto de las comunidades autónomas, incluso quienes gobiernan esas comunidades autónomas se resisten, se revuelven y dicen no te compares con las comunidades autónomas, comparémonos con Europa. Bueno, pues yo creo que Euskadi mira a Europa, efectivamente, y mira a esos países de Europa de los que tenemos tanto que aprender, tanto en la institucionalización del país como en la organización de la convivencia. Y mira a Europa, sobre todo, a través de tres apuestas. Una apuesta relacionada con el crecimiento y el empleo, un crecimiento que tiene que ser europeo, eminentemente europeo, y por tanto industrial, competitivo, tecnológico, sostenible, y además un empleo de calidad de alto nivel añadido. Esto es lo que Euskadi aporta y seguramente uno de los elementos distintivos de Euskadi ahora en el conjunto del Estado español, que destaca por el componente industrial de su economía y por la apuesta que ha hecho históricamente por la formación profesional y por el alto valor añadido. También quiero, y con esto concluyo, por la aportación que ha hecho al sistema de servicios sociales, que es único y no tiene parangón en el Estado español. Por supuesto, no puedo olvidarme la aspiración a mayor autogobierno. Un mayor autogobierno que será expresión identitaria, sin ninguna duda, pero será también expresión de una voluntad de conseguir una Euskadi mejor, más competitiva, más próspera, más cohesionada y más solidaria. Será más fácil este debate si todos entienden que esto va a ser un diálogo, y un contraste de ideas, y no me agarren el micrófono y me obliguen a cortarles, por favor. El papel de Euskadi en España, Casanova y H. Bildu. Hombre, las relaciones o el papel de Euskal Herria en relación con España en el siglo XXI yo creo que tiene que ser una relación de buena vecindad entre naciones soberanas e independientes y cada una autogobernándose a sí misma. Nosotros entendemos que en Euskal Herria y el Estado español existen efectivamente y tienen que seguir existiendo relaciones culturales, económicas, de gran intensidad, pero lo que queremos es que Euskal Herria sea una nación soberana en el siglo XXI. Tenemos muy reciente las elecciones generales y se ha dado una paradoja en este país, en Euskal Herria, y es que la inmensa mayoría de la sociedad de este país ha votado por un cambio político en España. También ha sucedido eso en Cataluña. Euskadi y Cataluña han votado por cambio en España, pero España ha votado por no cambiar. Y, por tanto, mucha gente cada vez más en este país se da cuenta que emprender nuestro propio camino como pueblo no solo nos va a garantizar el autogobierno y la satisfacción de una serie de necesidades en el orden de la identidad nacional, sino que va a ser la vía que nos permita construir una sociedad distinta, una sociedad que es imposible de construir en un Estado español cuya correlación de fuerzas políticas y cuya cultura política es exactamente el reverso de la que se da en la sociedad vasca. Un último dato. Los partidos políticos principales del Estado español, el Partido Popular y el Partido Socialista, según las encuestas que hemos conocido esta semana, representan el 20% del voto en este país. No puede gobernarse una sociedad desde Madrid cuando inmensamente quiere otro tipo de políticas y quiere construir otro tipo de modelo social. Idoia Mendia, Partido Socialista. Es verdad que la política nacional está trufando el debate, pero yo creo que los vascos tienen derecho a tener un debate sobre qué políticas necesitamos en Euskadi en la próxima legislatura, porque el próximo 25 de septiembre los vascos van a tener que decidir hacia dónde quieren llevar Euskadi, ¿no? Si queremos que Euskadi siga siendo una tierra en la que podamos encontrarnos diferentes sensibilidades políticas para construir una economía llena de oportunidades, de empleo, de igualdad, o caminamos hacia una Euskadi que vuelve al pasado, que mira al pasado y que se quiere volver a los temas identitarios que empobrecen la sociedad, nos dividen y no resuelven los problemas cotidianos de la gente. Dicho esto, yo creo que en España también la relación, cuando hacías referencia a qué relación necesita Euskadi, desde luego Euskadi lo que no necesita es las políticas recentralizadoras del PP, que demuestran que no cree ni siquiera en el Estado autonómico, pero tampoco necesitamos las políticas rupturistas que plantean los partidos abertzales como EH Bildu con absoluta sinceridad y claridad, ¿no? Por eso es importante que el debate no verse sobre la política española, sino sobre la política vasca, porque es importante que partidos como Podemos o como el PNV se definan frente a ese reto que va a estar encima de la mesa en la próxima legislatura.
Alfonso Alonso, PP, Euskadi, España, tiene que cambiar la relación, tiene que mejorar en la arquitectura institucional de la España del siglo XXI. ¿Qué papel juega esta comunidad? Yo creo que efectivamente Euskadi tiene una gran potencialidad y es verdad lo que decía Josu, en nuestra cultura industrial, nuestra capacidad de competir, la formación de nuestro talento, la excelencia de la formación profesional, tenemos muchas ventajas. Y yo creo que eso nos obliga a plantear un reto de ambición. Nosotros tenemos que liderar en España, desde Euskadi. Yo creo que para eso es bueno una mejor integración y luego tenemos un autogobierno con herramientas como el concierto económico que hemos de utilizar. A mí me parece, y nosotros venimos denunciando, que cuando la prioridad es un proceso de construcción nacionalista que gira más en torno a cómo se maneja el poder que al desarrollo de los ciudadanos, pues lo que ocurre es que ahora mismo Euskadi está creciendo con fuerza, crea empleo, pero va a remolque de las reformas que se han hecho en España y del crecimiento que hay también en el conjunto de la nación. Por tanto, yo creo que hay que plantear en ese sentido una mayor ambición y nosotros planteamos una mayor ambición para Euskadi y una mayor apertura, una mejor integración también con España y con Europa. Pili Zabala, ¿qué papel tiene que jugar en este momento Euskadi? ¿Tiene que cambiar su relación con España? ¿Tiene que quedarse como está? Hay que tener en cuenta que los cambios están ocurriendo no solo en Euskadi, también en el Estado. Nos tenemos que adaptar necesariamente a todos esos cambios. Lo importante es que la relación entre Euskadi y el Estado sea a través del respeto, el respeto total y absoluto a las identidades nacionales, a las diversas identidades nacionales, a los diferentes sentimientos. Por tanto, tiene que haber cohesión social, tiene que haber diálogo y entendimiento necesariamente, y estamos viendo que eso está truncado. Euskadi, es cierto, decía Josu Erkoreka, mira al futuro. Por supuesto que miramos al futuro, pero tenemos unos indicadores sociales que nos dicen que Euskadi no va tan bien, que en Euskadi 1 de cada 4 personas no puede ir al dentista. En Euskadi se ha dejado de comer carne y pescado porque no llega, y en Euskadi hay gente que no puede comprar ropa y calzado que necesita. Por tanto, centrémonos en Euskadi, en las necesidades que tiene la ciudadanía vasca y en esos indicadores sociales que reflejan que hay precariedad de empleo, que no existe el empleo necesario para que esta sociedad progrese, que no se están utilizando realmente toda la riqueza, no se está explotando toda la riqueza que tiene este país, y todo ello contribuirá, por supuesto, mejorando nuestra economía. Seremos líderes en un Estado. Pili Zabala, de Elkarrekin Podemos. ¿Seremos libres en un Estado? ¿Seremos libres en un Estado? Lo primero de todo es que yo insisto siempre que yo respetaré en un Estado vasco. Primero hay que consensuar entre todos el modelo territorial. El modelo territorial no nos gusta. Tendremos que consensuar entre todas las personas que estamos aquí, entre todas las fuerzas políticas, qué modelo queremos construir. Cuando construyamos ese modelo de Estado entre todos, que reúne a todas esas identidades nacionales y a todas esas sensibilidades con el mayor consenso posible y respetando los cauces legales, entonces podremos decidir. Déjenme poner unos datos encima de la mesa y seguimos por aquí, por donde me lo ha dejado en suerte Pili Zabala. La encuesta del CIS que se publicó ayer decía que el 38,4% de los vascos está de acuerdo con un Estado en el que se reconociera a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estado independiente. El 38%, 38,5%. Un 31,5% querría mayor nivel de autonomía y un 20,5% defiende la organización territorial tal y como está. Con estos datos, y sobre todo con la realidad que cada uno de ustedes viven, ¿Euskadi debe aspirar a ser un Estado independiente? ¿Eso es viable? ¿Qué modelo territorial debería impulsar el nuevo gobierno español cuando lo haya? ¿Y qué debería pedirle el nuevo gobierno vasco? Ahora ya, quien levante la mano. Sí. Bueno, los socialistas ya saben, los oyentes, que defendemos un modelo territorial federalizante. ¿Por qué? Porque creemos que el modelo autonómico, que ha sido muy bueno y ha sido un modelo de éxito para España, le faltan herramientas que nos permitan blindar los derechos. Porque ¿qué ha ocurrido en todos estos años de gobierno del Partido Popular? Que los vascos hemos visto invadidas nuestras competencias, pero en derechos sociales, en derechos fundamentales. Estoy pensando en el copago farmacéutico, que, por cierto, los socialistas sí estamos convencidos en que el autogobierno tiene que ser una herramienta que sirva a los ciudadanos para defenderlos frente a políticas agresivas con sus derechos. Por ejemplo, con el copago farmacéutico. El Partido Nacionalista Vasco, en el gobierno en esta última legislatura, negaba la posibilidad de que desde Euskadi se pudiera compensar el copago farmacéutico a las rentas bajas. Nosotros les convencimos. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer con el autogobierno que tenemos, pero realmente se ha quedado anticuado. Necesitamos un nuevo estatuto de autonomía, pero la cuestión es
¿Para qué? Nosotros lo queremos para que sirva para defender los derechos que tenemos, blindarlos y consolidar los derechos sociales conquistados en esta última etapa. Estado independiente, ¿no? Modelo federal, ¿qué le aportaría el modelo federal? Vamos a ir concretando Pues a Euskadi hoy. Pues herramientas que no tienes ahora mismo para disputar con el Gobierno de España. ¿Cuáles? Pues no tener que acudir todo el rato al Tribunal Constitucional y tener que esperar 5 años una sentencia. Josu Erkoreka, ¿debe aspirar a la independencia Euskadi? Con las cifras que acabas de dar tú, efectivamente se pone de manifiesto que hay un 70% de personas de entre las consultadas que no acaban de estar conformes con este sistema y que aspiran con un sistema nuevo. Algunos son más radicales, piden directamente la independencia y otros, hasta un 31%, dicen que hace falta un autogobierno mayor. A partir de ahí, es evidente que tiene que iniciarse aquí un proceso de acuerdo interno para poder definir cuál es el marco de autogobierno que tenemos que construir de cara al futuro. Aquí nos ofrecen un marco federalizante que todavía no existe, es una idea imprecisa. Se nos habla del modelo federalizante, pero hace un par de años que se constituyó una comisión de expertos para que definiera ese modelo federalizante. La comisión de expertos no sé si se ha reunido alguna vez, pero no se supo más de aquella cosa. Nos ha preocupado ver en las bases de ese documento federalizante que se incorporaban directamente aspectos que durante las anteriores legislaturas solamente defendía el Partido Popular, el Partido Socialista no, pero al reformular el modelo parece que le ha parecido positivo incorporar aspectos tradicionalmente defendidos por el Partido Popular, como por ejemplo la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas de los estatutos de autonomía, que después pactaron el Partido Socialista y el Partido Popular. A mí hay una cosa que me parece fundamental. Cualquiera que sea la fórmula que adoptemos de relación, de articulación con el Estado español, que tiene que ser fruto de un acuerdo lo más integrador y lo más plural posible y tramitado con arreglo a los procedimientos establecidos y siempre avalado refrendado por la sociedad vasca en consulta popular convocada al efecto. Sin esto no es posible. Tiene que tener un mecanismo de garantías bilateral. No puede ser que, como hasta ahora, estemos permanentemente al albur de las presiones, de las laminaciones procedentes de un poder central que encima contamina en numerosas ocasiones al árbitro, al Tribunal Constitucional, y ya del Tribunal Constitucional es que en este momento solo cabe esperar, en el mejor de los casos, un voto particular digno, porque es que las sentencias son directamente contrarias. ¿Debe aspirar Euskadi a ser independiente? ¿Le garantiza mayor estado de bienestar, mantenimiento de los puestos de trabajo, ser independiente? No, es para Josu Erkoreka porque no me ha contestado a esto. Euskadi debe aspirar al máximo autogobierno, a nuestro juicio, y debemos plantear un debate abierto, plural, integrador en el seno del Parlamento Vasco, de manera que, sin excluir a nadie, cuando hablamos del Estado social decimos que nadie debe quedar excluido, también en la construcción nacional nadie debe quedar graciosamente o gratuitamente excluido. Nosotros pensamos que hay que buscar ese acuerdo que nos permita después poder articular una relación con el Estado que sea también fruto de un acuerdo y refrendado por el pueblo. El derecho a decidir nos pide, nos exige y nos garantiza el derecho a ser consultados para que cualquier fórmula de autogobierno pueda contar con el respaldo del pueblo. Había pedido la palabra Casanova. Nosotros, evidentemente, defendemos la independencia. Creo que a partir del análisis de cualquier variable económica se deduce sin género de dudas que un Estado vasco independiente sería viable porque tiene una estructura económica muy sólida, pero no hablamos solo de intereses. Es evidente que viviríamos mejor en términos materiales, pero viviríamos también mejor en términos políticos porque tendríamos los instrumentos para crear un modelo de sociedad acorde con la voluntad democrática de este país. Y en estos momentos lo que tenemos es una enorme distorsión entre lo que piensa la mayoría de la ciudadanía de este país y las políticas que materialmente se aplican. A mí me hace mucha gracia que se separe el debate sobre el derecho a decidir o la forma de Estado o la forma de relación con el Estado y las cosas de comer o las cosas económicas, porque está absolutamente unido. En estos momentos tenemos una ley de vivienda aprobada por el Parlamento Vasco que garantiza el derecho subjetivo a la vivienda, es decir, que garantiza a cualquier persona que reúna unas condiciones económicas para que demande a la Administración el derecho a una vivienda y la Administración está obligada a garantizar ese derecho y esa ley no puede entrar en efecto porque está recurrida con el Tribunal Constitucional. Lo mismo pasa con los salarios que tenemos congelados en este país por la reforma laboral impuesta desde Madrid, lo mismo pasa con la congelación de las pensiones, lo mismo pasa con la desaparición de las cajas de ahorros, con la fiscalidad regresiva basada en el IVA y un largo etcétera. Por tanto, construir un nuevo modelo social exige tener capacidades y competencias para decidir aquí nuestras políticas. Alonso, Pepe. Bien, bueno, yo quiero poner de manifiesto algunas cosas que son importantes. En primer lugar, Euskadi tiene el mayor autogobierno de Europa, probablemente del mundo, y eso está bien, y nos da muchas posibilidades que... Eso no es real. Es falso, hombre. No, es verdad, y esto es cierto. Escocia tiene derecho a decidir si es independiente o no es independiente. Sí, eso es tener autogobierno. Incluso al margen Escocia es tener autogobierno. De eso, y es verdad que lo tiene. Los Estados americanos tienen capacidad para dictar sus propias normas penales, sus propias normas civiles, materiales, sociales, societarias, derecho de extradición. Todo eso aquí es inimaginable. Esto es inimaginable. Pero es que además da igual lo que... En Alemania, sin llama la atención
llama la árbitro, que atención es el que Tribunal usted Constitucional, estaba cambia a las eso. reglas sobre la marcha. Señores, A mí sí me gustaría decir señoras, una cosa. estaba en el uso de la palabra Alfonso Alonso y no ha Agradezco, contestado tampoco he ni una provocado frase, tanto. por Solo favor. he dicho que tenemos Por favor. mucho autogobierno y que eso está muy bien y que tenemos pues herramientas que no existen en otros sitios. Un concierto económico que da muchas posibilidades que aquí se utiliza para que los vascos pues empecemos a pagar más impuestos que el resto de los españoles. Yo lo enfocaría por otro lado. Pero quiero decir que eso es sobre la base de nuestra Constitución y del Estatuto de Gernika, que fue un punto de encuentro entre vascos y que generó un consenso muy amplio en una comunidad que es muy complicada, donde hay distintos sentimientos de pertenencia. Y, por tanto, yo creo que eso se tiene que poner en valor. Y si vamos a reformarlo, tenemos que buscar también un consenso amplio y hacerlo con claridad también, porque yo no sé, a estas alturas todo el mundo sabe lo que piensa el PP. Nosotros creemos que formamos parte de un proyecto también más amplio que se llama España y queremos que haya cada vez más integración. Pero yo no sé si el PNV quiere una consulta soberanista que lleve en el programa o no, porque luego la esconde cuando va a un debate. Si el Partido Socialista está dispuesto a que se reconozca a Euskadi como nación, y tampoco sé si Podemos defiende la independencia, el soberanismo, el derecho a decidir, y por tanto yo creo que lo primero que habrá que hacer es clarificar las posiciones, contarlo a los ciudadanos y que cada uno lo pueda Van a elegir. responderle a Alfonso Alonso si quieren, pero lleva la mano alzada hace mucho tiempo Pili Zabala. Y yo aprovecho para introducir, a propósito de lo que ya decía y de lo último que decía el señor Alonso, Sí. efectivamente, quien lo pasa mal en Euskadi, quien está en la exclusión en Euskadi, le da lo mismo como esté y cuántos sean los excluidos en otros puntos de España. Pero estamos haciendo un debate para toda España, en una comunidad que tiene creciendo, pero un paro del 13%, cuando la media en España, como todo el mundo sabe, supera el 20%, con un nivel de protección muy por encima, de protección social muy por encima de la media española. Aquí, por ejemplo, 65.000 personas se benefician de la renta de garantía de ingresos, que es algo así como esa renta básica que permita vivir a todos con un mínimo de dignidad que se está pidiendo por algunos partidos para el conjunto de España. Desde este punto de vista, ¿un Estado independiente mejora esta realidad? ¿Es sostenible esta realidad con un Estado independiente como usted proponía? Desde el Carrequín Podemos defendemos lo mismo en Euskadi que en el resto del Estado. Y lo que queremos es que la ciudadanía decida. Es el derecho a decidir de la ciudadanía. En toda democracia participativa madura, la ciudadanía, el peso y la capacidad de decisión de la ciudadanía es importantísimo para decidir en temas que le conciernen tanto. Y está claro, como hemos visto, esta disputa entre todos los partidos. A mí lo que no me gusta es eso, porque yo lo que quiero es construir, pero construir desde la paz. Y desde la paz y del consenso. Y desde el respeto total y absoluto a todas las ideas que tienen cada una de las personas que están aquí. Eso es lo que yo veo que aquí hace falta. Aquí hace falta tener la capacidad de conseguir consensos y acuerdos, porque está claro que hasta ahora el Parlamento vasco y en el Parlamento español eso no ha existido. Tenemos que cambiar de forma de hacer política. Pero los consensos siempre se han hecho en Euskadi. Es una larga tradición de consensos. Consensos sí se han hecho, pero lo que no se ha hecho es precisamente. Yo sigo sin saber la posición sobre consensos, pero ha yo sido quiero una responder legislatura de y grandes una acuerdos. cuestión Tenía la palabra vinculada con la política española, que Pepa nos ha hecho un emplazamiento especial porque tenemos oyentes en toda España. Decía Iker Casanova que nos han recurrido la ley de vivienda, nos han recurrido también la ley del fracking, aplaudida también por el Partido Nacionalista Vasco en ese sentido. Aquí, ¿En cuál? Perdona, ¿en ¿por qué sentido? Sufrimos, ¿En qué sentido, porque perdona, que sufrimos- pueda entender? Déjame terminar y luego me contestas. No, en ¿Por qué absoluto. No, sufrimos la he en defendido Euskadi como nadie. la He precariedad defendido como laboral? nadie. ¿Por qué tenemos las pensiones en cuestión? ¿Por qué tenemos esa desigualdad en este país, igual que en el resto de España? Porque Euskadi no le hace daño España, le hacen daño las políticas de la derecha que se hacen desde España. Eso es lo que nos hace daño. Y lo que habría que hacer es cambiar las políticas en España, hacer políticas intentado? desde ¿Ya has izquierda. visto el resultado de las bueno, porque hay elecciones? señores, ¿Ya has visto la Podemos y posibilidad de PNV, cambio que existe en el Estado español? que han votado que no a un gobierno de cambio, votaron que no a esa posibilidad de cambiar esas políticas de derechas por unas políticas de con izquierda. Ciudadanos, Y yo lamento con profundamente que en Ciudadanos este iban a debate, cambiar hacia en la este izquierda del debate país. de candidatos no esté el candidato del PNV a la Lehendakaritza. A ver, Efectivamente, porque hay pero cuestiones ahora, como la que ha permítame, planteado porque la señora Exacto. Zabala. Es un hombre, reproche maledicente e injusto. No, es la verdad. Todos Es la sabéis verdad. que en este momento, a esta misma hora y en esta misma calle, está compareciendo en el Foro de Nueva Economía como candidato a Lehendakari.
un foro que concertó sus entrevistas con todos ustedes, candidatos también al Landacari, hace ya un mes, Bueno, pero eso- y en el que han comparecido todos, fecha, ¿eh? y que en el que han comparecido puede todos cambiar han la fecha. comparecido ya, Hay algunos en Madrid, por flexibilidad. cierto, que está bien Sí, presentarse no, en y Madrid para el aspirar al lunes voy Lehendakari. aquí, pero tampoco vamos a hacer Bueno, publicidad de nuestros pero actos fuera de aquí. comprenderéis que tenga, sí, no, comprenderéis que tenga una Pero agenda tampoco completa tiene y que muchas no ganas pueda de modificar. debatir. Bueno, Bueno, no pero vamos- estoy yo en su lugar. Ya entiendo que un pobre mortal como yo no pueda compartir, No es debatir eso, con es ustedes simplemente que los aspirantes al ciudadanos Lehendakari. vascos Avancemos. Pero que, Avancemos, si les tienen parece, que que saber. tenemos ya muy poco Tienen que tiempo. votar Retomo una sabiendo. idea, Pepa, que tú has Sí, planteado, y es Casanova. si Euskadi puede mantener el EH estado del Bildu. bienestar o el nivel que tiene. Primero, es un nivel insuficiente, depende con quién nos comparemos. Evidentemente, comparándonos con el Estado español, pues tenemos unos indicativos muy buenos, pero comparándonos con Europa y los países más avanzados de Europa, los países que tienen una estructura económica de base industrial y tecnológica como tenemos nosotros, pues estamos todavía muy por debajo. Pero aún así, lo que pone en riesgo el estado del bienestar no es apostar por mayor autogobierno o apostar por la independencia. Lo que pone en riesgo el estado del bienestar vasco, que es embrionario, pero que quizás es superior al que hay en el Estado español, es seguir perteneciendo al Estado español, donde hay un gobierno que quiere cercenarlo de forma sistemática. Hay un proceso de implementación de políticas derechistas erróneas y que no quiere la mayoría de este país, y solo voy a poner un ejemplo. Decía que es un país de base industrial en el que, entre otras cosas, nos interesa tener una mano de obra cualificada y bien pagada. La reforma laboral que se ha hecho en el Estado español con el objetivo de conseguir una devaluación interna, es decir, con el objetivo de bajar los salarios, se nos está aplicando también aquí. Lo que hace es que la mano de obra cualificada que necesita la industria vasca se le baje los salarios y, por tanto, no pueda permanecer aquí, la gente más cualificada se vaya. Eso es lo que pone en peligro, depender de España y de sus políticas centralistas. Y España no va a cambiar, ha votado que no quiere cambiar, ha votado a un gobierno de derechas, a un gobierno corrupto y a un gobierno a favor de las élites. El Estado español no va a Alonso cambiar. Pepe, Alonso Pepe. Oh, Bueno, aparte de las caricias del señor Casanova, yo solo voy a dar un dato, que es el déficit de pensiones del País Vasco el último año, en 2015. 2.300 millones de euros. Que ¿Y son el del Estado 2.300 español? ¿Y el del millones- Estado español? Que son ¿El Estado español? 2.300 millones de euros. El del español está bollante, el del español. ¿no? ¿verdad? 200 millones de euros Se han que comido se la cuota pagan de con la pensiones. solidaridad del conjunto de los españoles. No es cierto, ¿Esto es así? no es Pues cierto. claro que es así. Esa hucha la hemos llenado entre todos. Entre No digáis ahora que todos, nos está- claro. esa lucha. los 2.300 trabajadores vascos han millones hecho de déficit. La hucha. ¿Y por qué hay ¿Quién ha pagado esas 2.300 millones de ¿De dónde ha déficit? salido ese dinero? De quienes hemos ¿Por qué cotizado, necesiten el de Estado quienes han español? No dejar hablar no va a Eso es tener una más trampa. razón. Yo que quisiera poder utilizar el argumento, usted es que yo veo que les cito Adelante, mucho. adelante. No se Les recrea, cito adelante, mucho, lo adelante. cual no viene a ser malo. Ya entiendo que No, pero nosotros vamos. queremos ser alternativa, Tiene pero tampoco hay sex que appeal. ponerse así. Alonso Pepe. Bien, tenemos una población más envejecida, hemos ido perdiendo población activa. Por ejemplo, en España se está recuperando también ahora mismo el número de cotizantes a la seguridad social. En Euskadi estamos planos respecto del... Ya, pero cotizantes de qué salario, Cotizantes Alonso? Ese de es la... el problema Y de el las otro día políticas que leíamos, estáis y no sé si haciendo. lo habéis visto, ¿Cotizantes de qué no sé si salario? habíais visto también que Esa es la donde clave más del futuro de bajan las los pensiones. salarios, se Sí, presentó el informe, efectivamente. es en el País Vasco, en el O resto sea de que España ya están vemos lo que nos recuperándose. espera si seguimos Entonces como quiero decir, Es normal, 2.300 porque millones los de puntos de euros de partida son déficit completamente distintos. para unas pensiones que son un 23% superiores a la media nacional, porque aquí los sueldos han sido más altos y todos los españoles Y siguen siendo más altos. pagan también las pensiones que las cotizaciones de los vascos no No es cierto. alcanzamos a cubrir. No es cierto. Eso se llama solidaridad. No y es eso es un cierto. proyecto en el que es bonito participar, que garantiza también el bienestar de todos. Lo que no se puede pretender en el nacionalismo es todo para mí y nada para los demás. No comparto nada. Yo creo una España solidaria y que Vamos por a- tanto esté integrada. Voy Y a me cambiar parece de una tema, garantía para los voy a vascos. cambiar de Bueno, tema. Y si yo alguien quiero quiere reivindicar, quiero mínimamente, el reivindicar Coreca, una cosa que PNV. me parece muy útil hacerlo. Mira, como se ha hablado de referencias comparadas con otras comunidades autónomas y con Europa, quiero reivindicar aquí un sistema vasco de servicios sociales que tenemos muy avanzado, muy completo, homologable a buena parte de Europa, que se ha ido 130 construyendo, millones de pagos perdona, indebidos. que Habla se del ha ido fraude. construyendo poco a poco durante los últimos Habla años del fraude de por las la ayudas colaboración El fraude de los fundamentalmente inmigrantes, entre el ¿no? Partido Como el Socialista. debate xenófobo No, que hemos no, tratado no, de no, poner en pero marcha. déjame Hablemos acabar, de por qué déjame tenemos acabar. la tasa de paro más Sí. alta Entre de el los Partido extranjeros. Socialista y el Partido En- Nacionalista en Vasco, el uso aunque de la no solo, palabra, el en este Coreca momento PNV. el 43% de lo que se gasta en España en concepto de RGI se paga en Euskadi, que no es, que solamente tenemos el 4% de la población y no es ni de lejos la población con mayor índice de pobreza, y esto sí que nos equipara en buena parte de Europa. Mire, el gasto en RGI por habitante en Alemania, en Francia y en Euskadi es muy similar, están muy cercanos. Es más, referencias con Europa, renta per cápita en Euskadi 17% superior a la media europea. Tasa de riesgo de pobreza, 10% en Euskadi, 17% en Europa, en España es del 22%. Índice de desarrollo humano, Euskadi, el 8º lugar, Tenemos detrás que de terminar. países. Tenemos un Terminamos. activo Sí, social sí. importantísimo Sí, que hay que pero- proteger, mantener Lo y siento. destacar. Pili Zabala, Pero hay que dar Elkarrekin. oportunidades de empleo. Podemos, que lleva tiempo sin hablar. Para Sí, por que favor, y salgan, vamos para que concluyendo, puedan ¿eh? salir de la renta de garantía de Vamos ingresos. terminando. Ese es el objetivo. Una vez encontrar asegurada empleo la red para social. Un empleo digno con un salario digno, que no es lo Zabala, que ofrece que- el Partido Pili Popular. Zabala, Eso se es lo uso que de la hay que palabra hacer. ahora.
Los últimos indicadores también nos dicen que en Euskadi 66.000 unidades de convivencia cobran la RGI, pero los estudios, tanto públicos como privados, nos dicen que hay 130.000 personas en riesgo de pobreza. Por tanto, no seamos tan triunfalistas, y es cierto que la RGI de Euskadi está muy bien, pero tengamos en cuenta las realidades sociales de verdad. 130.000 personas que necesitarían cobrar la RGI que no la están cobrando. Por tanto, mejoremos lo que ya tenemos, que es bueno, pero pongamos las medidas para mejorarlo. Terminemos esta parte del debate, si se dan cuenta, sin haber aclarado del todo qué posición tienen sobre un asunto que ocupa mucho debate en los medios públicos y en sus propias intervenciones y que no sabemos si es algo que conduce a la melancolía o tiene un interés serio en ello, que es el debate de la soberanía y de la independencia. No hay manera de aclarar posiciones, salvo alguna, salvo alguna y otras, ya lo sé, pero hay gente que está ahí en una... nos vamos sin una postura clara de los cinco. Pues es que no sabemos nos vamos si la de este legislatura... tema, nos vamos de este tema y nos vamos a ETA, porque dentro de unos días estaremos celebrando que hace 5 años que no mata, y hemos contado un informe de inteligencia a las 8:30 en la SER que dice que es verdad que ha decidido no volver a matar, pero también es verdad que tiene decidido de momento no disolverse ni entregar las armas. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Tiene el Gobierno central algo que hacer? ¿Tiene que mover ficha? ¿Tiene que cambiar la política penitenciaria mientras esto otro no ocurra? ¿Se puede empujar en alguna dirección? Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Mire, de la pasada legislatura tenemos una agenda en materia de paz y convivencia pendiente y otra emergente. La pendiente tiene que ver con lo que nosotros hemos venido calificando el fin ordenado de la violencia, que tenía mandatos y exigencias tanto para la propia ETA, que tenía que desarmarse y disolverse, y además tenía ETA y su entorno que empezar a reconocer el daño injusto causado, empezar a reconocer que matar estuvo siempre mal, no ahora que conviene estratégicamente decirlo, sino que siempre estuvo mal, y por parte del Gobierno español tenía que haberse practicado una política penitenciaria mucho más abierta, mucho más flexible, mucho más encaminada a superar el problema. Nosotros lo vemos, claro. Después hay una agenda vinculada con la paz y la convivencia, con la que bueno, esta es emergente y tiene muchos retos, muchos desafíos con políticas de víctimas, de memoria y demás, ¿no? Mendía, PSOE. Partido Socialista de Euskadi. Sí, yo creo que la paz es lo que tenemos, es que ya no nos matan y podemos hacer una vida normal, sobre todo aquellos que estábamos amenazados y siempre llevábamos escolta. Pero sobre todo tenemos que construir la convivencia juntos sobre premisas éticas y, como decía Josu Erkoreka, que seamos capaces todos los que nos sentamos en los escaños del Parlamento Vasco decir que matar estuvo mal siempre y en todo lugar. Que estuvo mal el terrorismo del GAL, que estuvo mal el terrorismo de ETA y que estuvo mal también los abusos policiales que sufrieron muchas personas durante muchos años. Pero, además de esto, creo que tenemos que mirar al futuro, y mirar al futuro con esperanza, y construirlo sobre esas bases éticas que decía, y también creo que, lamentablemente, el Gobierno de España no ha tenido esa visión de Estado a la hora de hacer una política penitenciaria que busque la reinserción verdadera de los presos de ETA. Es decir, ellos van a salir de la cárcel y van a salir y se van a volver a encontrar con sus vecinos. ¿Cuánto mejor será que lo hagan desde el reconocimiento de qué mal hemos hecho en todos estos años y con un espíritu de volver a encontrarte con la gente de tu pueblo y con un espíritu constructivo? Yo creo que esa es la clave y Casanova, por eso creo que hay que cambiar la política. Casanova, H. Bildu. Que afortunadamente la sociedad vasca está en un estado de normalización de las relaciones cercano al 99%, por poner una cifra. La política todavía no ha llegado a ese estadio y todavía hay pasos que hay que dar, ¿no? Yo al señor Rajoy le daría un consejo, ya que está tan interesado en el conflicto, en la resolución del conflicto colombiano, incluso actúa de portavoz oficioso del presidente Santos y hace anuncios antes de que se hagan oficiales, ¿no? Como la fecha de la firma del Tratado de Paz en Colombia, que estudie lo que se ha hecho en Colombia, que estudie lo que se ha hecho en Irlanda, que estudie lo que se ha hecho en Sudáfrica, es decir, que estudie lo que se ha hecho en los países donde se han resuelto los conflictos de una forma dialogada. Si piensan que la situación es distinta, que lea lo que escribían y lo que escriben los enemigos a los procesos de paz en esos países y verán que es exactamente igual que lo que dice el discurso del PP. Pero aquí resulta que el señor Rajoy felicita y acompaña al señor Santos. ¿Y qué debe estudiar Tome ETA? ejemplos. ¿Qué debe estudiar ETA, señor Casanova? ETA ha realizado lo más importante que debería hacer, que es un abandono definitivo de la actividad armada y, por
Por tanto, no hay nadie, ninguna persona en este país que sienta la amenaza de ¿Debería de entregar ETA. las armas y disolverse? ETA, evidentemente, en el plazo más breve posible, debería dar paso a una situación en la cual ni siquiera esa amenaza latente, que supone la existencia de arsenales ocultos, exista. Evidentemente tiene que hacerlo, pero recuerde una cosa, cualquier activista de ETA que trate de trabajar, y esto ha pasado, en la desactivación de esos arsenales, corre el riesgo de ser detenido e encarcelado porque el Gobierno español, en lugar de facilitar ese desarme y en lugar de dar garantías para que ese desarme se dé en el plazo más corto de tiempo posible, lo que trata es de perpetuar, porque quizás, como decía el señor Iriguren, algunos políticamente contra ETA vivían mejor. Ya veremos ese 75% de la sociedad vasca que va a votar a favor del derecho a decidir. Eso es lo que al PP no le gusta, quizás añore otros tiempos, al menos en términos políticos. Es que digas que contra ETA vivíamos mejor. Eriguren, perdona, el señor Eriguren que algo sabrá. No te lo permito de ninguna de las maneras, porque tú has estado jaleando, apoyando y no condenando estoy citando al cada una señor de esas Eriguren. acciones. Yo no te lo Evidentemente, en términos humanos, comprendo el Hay gente que no puede volver a su pueblo ya. efectivamente, comprendo, me solidarizo y lamento el sufrimiento de todas las Eso personas que sufrimiento han es una padecido la posición acción. ética. Perdona, que te estoy Yo diciendo quiero que recordar- reconozco el Y la palabra sufrimiento estaba la y pedida, lo ¿eh? lamento, efectivamente, pero en términos políticos al Estado le sería mejor mantener un conflicto que frenaba un debate que ahora es Sinceramente es inevitable. inaceptable, Pero señor que te estoy diciendo, el Carrequín. señor Iriguren y la Podemos. mayoría de la sociedad vasca yo creo que piensan lo mismo. Pili Yo quiero- Zabala, el yo quiero Carrequín recordar- Podemos, que un tiene la segundo. palabra pedida. Perdón, luego vamos a ver Coreca. El desarme de ETA tiene que ser ya. ETA tiene que dejar las armas ya. Quien tiene las armas las tiene que dejar y entregarlas. Es cierto que el Gobierno central y el Gobierno vasco tienen que colaborar en todo lo posible para poder favorecer ese paso. Pero lo más importante de todo, para mí, es necesariamente de obligado cumplimiento el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. Hay que reconocer a todas las víctimas del terrorismo. Y digo a todas, y todas son todas. ¿Por qué subraya todas? Actualmente, ¿A quiénes se refiere? yo actualmente no ¿A soy quiénes se considerada, refiere? yo no soy considerada por el Ministerio de Interior español como víctima del terrorismo. Con eso digo todo. Ahora que cada persona haga su interpretación. Y una cosa más, un apunte más. La sociedad vasca, nosotras, muchas víctimas, nos hemos juntado, víctimas de diferente signo, de distinto tipo de violencia, hemos llegado a consensuar acuerdos realmente fabulosos. Hemos llegado a publicar manifiestos realmente dignos de admiración entre personas que hemos sufrido de diferente signo. Por tanto, ¿qué tienen que hacer los políticos? Los políticos tienen que avanzar, tienen que hacer los deberes porque la sociedad ha demostrado que está por delante de los políticos. Siempre digo que dirigir un debate es dirigir una orquesta, pero hoy me están haciendo bracear. ¿Eh? Yo, Coreca. estando plenamente de acuerdo con lo que dice Pili Zabala a propósito del tratamiento igualitario de todas las víctimas, porque el sufrimiento de unas en ningún caso es superior o inferior al de las otras, quiero recordar que efectivamente esa cuestión está en lo que antes he calificado como agenda emergente, aunque no he tenido tiempo de desarrollarlo, políticas de reconocimiento y política de víctimas. A propósito de la cuestión del desarme, solo quiero recordar una cosa. Como se ha insistido una vez más en la idea de que el Gobierno español no ha permitido, no ha facilitado el desarme, es verdad, no ha sido así, pero también es verdad que el Gobierno vasco formuló en el año 2014 una propuesta de desarme que podía haber hecho uso de ella ETA, Pero no tiene capacidad entregando de las dar armas. garantías. Sí, sí, No para tiene- el Gobierno entregar. vasco no tiene Pero capacidad si no de hace dar falta, garantías. no hace falta ninguna garantía, es entregar las armas, es decir, dónde están las armas y alguien las recoge y a partir de ahí el desarme está hecho. Mendía, brevemente. ¿Dónde están? Sí, yo creo que no es tanto la cuestión del desarme cuanto la desaparición de ETA, ¿no? Porque hoy mismo, escuchando el boletín de noticias de esta emisora, escuchábamos cómo ETA parece que no tiene ninguna voluntad de desaparecer y creo que los vascos nos merecemos ejercer nuestra vida política y particular sin ningún tipo de tutelas. Por tanto, no desarme tanto, sino sí desaparición de la banda terrorista. Y yo quiero decir que estoy de acuerdo con Pili, hay que avanzar mucho, pero también, y reconozco el dolor de ella como víctima, pero creo también que es justo recordar que todavía queda mucho camino también por recorrer para esclarecer casos de víctimas de ETA. Yo no puedo dejar de pensar en la familia de Pertur, por ejemplo, que no sabe todavía Pertur dónde no fue está. víctima de ETA. No puedo Alfonso dejar de Alonso. olvidarme de una compañera mía de Parlamento, Coral Rodríguez, que todavía no sabe dónde están su tío y el amigo de su tío que fueron a ver una película a Iparralde. En fin, hay muchas cosas pendientes y hay que avanzar. A mí lo que más pena me da de esta que el gobierno del PSOE legislatura... reconociera Señora su Mendía, papel durante termine. la creación del GAL, por ejemplo, y durante la tortura. Yo no tengo Estaría bien que ningún lo inconveniente. Alfonso Yo como Alonso. responsable del Alfonso Partido Alonso. Socialista de Pues, Euskadi, de los estaría bien, quiero socialistas decir, yo vascos estoy de en acuerdo este con- país, estoy de acuerdo, y doy terminó su condeno tiempo. el terrorismo del GAL, No, no, condeno el terrorismo de reconocer ETA. que el Estado ¿Reconoce organizó- usted con las mismas reconocer- palabras? No, no, pero Y son con la condenas misma vacías. contundencia. No, no, no. Son no. palabras ¿Me puede vacías. escuchar a mí? No, no. ¿Se me puede escuchar a mí? Diga- Sí, gracias. Gracias, pero no vamos a reabrir otro debate. Alfonso Alonso, brevemente. Muy brevemente, yo quiero decir que ETA no podemos permitir que ETA divida a los vascos, ni hacerle el juego. Pero ETA es una organización terrorista que no se ha disuelto todavía y se tiene que disolver, y a mí me parece lo más importante, y no le debemos nada.
Es que no tenemos que pagarle ningún precio, no le debemos nada. La sociedad la ha derrotado, nosotros no le debemos nada. ¿Cómo que no sé qué condiciones o que la Guardia Civil deje de actuar contra los miembros de la banda para que así eso? O sea, que su posición es preguntar que el al gobierno presidente de central Colombia, no debe Alfonso. moverse. Esa La es la sociedad ha posición. derrotado a ETA, tenemos que tener firmeza, construir una memoria al gobierno de leal de lo que Colombia ha por ocurrido Estos en el resolver señores, los conflictos. estos señores que discuten, en fin, con este brío y con esta energía, tienen una larga tradición de pacto. Este es un parlamento muy fragmentado y ellos tienen muy entrenado ese músculo que en la carrera de San Jerónimo pues todavía tienen blando, flácido, han pactado y de hecho Urkullu está al frente del primer gobierno en solitario desde el año 1987. Como en campaña nadie me dice con quién va a pactar, yo les he propuesto a que de uno en uno le hagan una pregunta, que elijan a otro candidato y el otro candidato responda. Tenemos para todo esto 3 minutos, Erkoreka. ¿Quién pregunta y cuál es la pregunta? Alfonso, ¿cuándo vais a dar cumplimiento al Estatuto de Gernika? Bueno, yo creo que el estatuto está bastante desarrollado. No, Y a nosotros cumplimiento nos gusta. íntegro. Podemos Son 30 avanzar, años desde que se aprobó. pero yo Casi creo 40. que lo más importante, aparte del nuevo centralismo que estáis construyendo en Euskadi, cosa con la que nosotros estamos en contra, cuando se transfirieron las políticas activas de empleo resulta que la tasa de intermediación de Lanbide es el 3,5% y se ha fracasado en la gestión de esa competencia. Podemos hablar de cómo gestionamos las competencias, pero lo importante es que nos coordinemos bien y que sirvan al efecto que sirven. Iker Casanova, O sea, que no vas a responder. Iker No vas a Casanova, responder, EH Bildu, ¿a quién pregunta? Yo le preguntaré al señor Erkoreka si, teniendo en cuenta que, según las encuestas y las precedentes electorales, aproximadamente el 75% de los ciudadanos y ciudadanas de este país van a votar a opciones que defienden el derecho a decidir, si a la hora de conformar un gobierno va a ser determinante buscar alianzas para materializar esa opción y construir un nuevo escenario basado en el derecho a Erkoreka. decidir. Ahí falta una definición, el derecho a decidir, que nosotros los nacionalistas como tales compartimos y, por supuesto, cualquier demócrata debería compartir porque es una expresión del principio democrático. Hay diferentes maneras de ejercerlo. Puede apostarse por una manera pactista, por una fórmula pactista de ejercerlo o por una manera unilateral. Pero el gobierno Yo va a estoy servir a tan los en contra objetivos- de las dinámicas unilaterales que me he pasado toda la legislatura denunciando la actuación unilateral del Gobierno central, laminando el Estatuto de Gernika todos los días. Idoia Por tanto, Mendia. O sea, derecho a Fórmulas decidir pactadas. cuando España nos deje, Fórmulas derecho a pactadas. decidir. Tiene que No nos preguntar nunca. Idoia Mendia. consensuadas Muy claro. internamente. Y- Consensuadas internamente. Idoia Mendia, Yo voy pregunta. a, yo voy Idoia a tener Mendia. que insistir, lamentablemente, Brevemente, en pregunta. una película, en una pregunta similar, solo que dirigida a 2 candidatos, a Elkarrekin Podemos y al Partido Nacionalista Vasco, porque EH Bildu, con claridad, ha anunciado que va a presentar al inicio de la próxima legislatura una iniciativa para encaminarnos hacia Cataluña y ese escenario. El lehendakari Urkullu, en esta pasada legislatura, votó a favor de ese posicionamiento político. ¿Van a volver a hacerlo ustedes nuevamente en la nueva Cámara cuando estos señores lo presenten y ustedes cuando estén sentados en esa Cámara, ese ¿Sí escenario o no? catalán? A mí- PNV. No. A mí me conmueve el empeño que tienen algunos partidos, particularmente los que se sitúan a mi izquierda en este momento, por intentar vender la imagen del Endacari Urkullu como un radical, peligroso, Pero es que lo votó. rupturista y tal. Está Fíjate, en las actas a estas del alturas yo creo Parlamento. que es un empeño condenado radicalmente al Pero es que le fracaso. gustaría Solo saber había- ¿qué va a posiciones, hacer? ¿Qué va a hacer? nuestras Solo había posiciones una están pregunta en la y una ponencia de respuesta. autogobierno. Están en la ponencia de autogobierno y han vuelto a incorporarse ahora al programa electoral. Están Pili ahí Zabala, claramente recogidas. Pili Zabala, Elkarrekin Podemos. ¿A quién pregunta y cuál es la pregunta? Le respondo primero a Idoia. No. Bueno, brevemente, pero muy brevemente. Idoia, 30 segundos. hemos dejado claro, nosotros apostamos por el derecho a decidir, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Creo que con eso está clarísimo. Pregunta. Vale, pregunta al señor Erkoreka. Los últimos indicadores sociales nos dicen lo que acabo de decir al comienzo. 1 de cada 4 vascos no puede ir al dentista. Hemos dicho que hay gente que cada Pregunta. vez no... Sí, la pregunta es, el señor Ortúzar dijo que Euskadi era un Nos oasis. vamos. Con estos indicadores, ¿Euskadi es un oasis o es un espejismo? Sí. Todavía es susceptible de mejora y hay que mejorar de manera que no quede ningún espacio de pobreza y de exclusión a ningún efecto. Por tanto, hay mucho que hacer, pero es mucho lo que hemos hecho ya. Pregunta Alfonso Alonso. ¿A quién pregunta? Pues le voy a devolver a Josu Erkoreka, que me ha tenido la amabilidad de preguntarme. Yo quería saber, porque esto es lo que la gente se pregunta, el PNV se ha incorporado a la posición de bloqueo para el Gobierno de España. ¿Esa es una posición permanente? ¿Esta es una posición de campaña? ¿Esto es una posición también después de las elecciones? Brevemente, No. señor Erkoreka. Sencilla, es una posición sencillamente de no a un candidato que no se merece nuestro apoyo, ¿no? Por la gestión que ha desarrollado, por el trato que nos ha deparado y por las políticas que postula. Y además, por las alianzas que ha trabado ahora con ciudadanos que hacen absolutamente inimaginable cualquier entendimiento con O sea, nosotros. que no es entre no. otras cosas, porque ellos, los propios ciudadanos, os prohíben entendernos con nosotros. Terminamos. Señores, señoras, Euskadi sorte es una a un realidad. día. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Agur. Gracias a ti.